Jesus. Vamos a llamar al intérprete, creo que está aquí. So we're talking about a relationship with Jesus stool. Así que anoche hablamos acerca del banco relacional con Jesús. Each leg on the stool stands for things that we do to get to know Jesus better. Cada pata en ese banquito representa cosas que hacemos a fin de conocer mejor a Jesús. And it's a daily thing. Y esta es una actividad diaria. We'll do a real quick summary. Vamos a Last hacer night, un resumen rápido. first leg of the stool is Bible study, but it's Bible study to get to know Jesus. Dijimos que la primera pata representa el estudio bíblico, pero el estudio bíblico para llegar a conocer mejor a Jesús. Since it's a relationship stool, the second leg is prayer to communicate with our friend. Siendo que es un banco que representa la relación con Jesús, la segunda pata representa la oración, pero la oración para conocer mejor a mi amigo Jesús. And I told you last night, communication is two-way, not one-way. Y anoche yo les hablaba diciendo que la comunicación debe ser de dos vías, no solamente una. So tonight we're going to learn how to hear from God as well. Así que hoy vamos a aprender acerca de cómo escuchar a Dios. The third leg on our stool is sharing. La tercera patita o pata del banco tiene que ver con la testificación. As you become excited about your friend on the first two legs of the stool, Cuando usted llega a emocionarse con esa relación con su amigo en las dos experiencias, las dos primeras patas del banquito, then you spill over and share to other friends about this friend. entonces usted rebosará de alegría y compartirá con sus amigos acerca de este amigo suyo. And this makes room for more water of life so that we don't become stagnant. Y esto abrirá el camino para recibir más agua de vida a fin de no mantenernos estancados. The Bible premise is that God wants to talk with us. La promesa bíblica es que Dios quiere hablar, conversar con nosotros. Most of us grew up saying our prayers. Muchos de nosotros, o la mayoría, crecimos orando, repitiendo nuestras oraciones. That's even something we often were told. Did you say your prayers? Y eso es algo que a menudo se nos pregunta. ¿Usted hizo su oración? Don't forget to say your prayer. No se olvide de elevar su oración. But when you think about it that way, it sounds like you give a speech to God and then you're done. Pero viéndolo de esa manera, pareciera que al orar usted presenta un discurso a Dios y luego ahí termina. You said your prayers. Porque ya usted repitió su oración. But as I said a moment ago, God wants to talk too. Pero como dije hace poco, Dios también quiere hablarnos a nosotros. In John 14:21, En San Juan el capítulo 14, el versículo 21, Jesus said, I will love him, Jesús dice, lo amaré and I will also manifest myself to him. y me manifestaré a él. In other words, Jesus wants to share his heart with us. En otras palabras, Jesús quiere compartir su corazón con nosotros. Well, you might say, how come I haven't heard that much coming from him? Y entonces de repente usted dirá, pero ¿cómo es que yo no he recibido tanta comunicación de parte de él? Psalms 46:10 gives us a little clue. El Salmo 46:10 nos da una pequeña pista. It says, be still and know
that I am God. Dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. To be still, you have to slow down and be quiet. Estar quieto significa bajar el tempo y mantenerse tranquilo. The devil knows this, and so he is trying to keep us from being still. El diablo, sabiendo esto, él está tratando de que no tengamos ese momento de tranquilidad. A while back, I saw a young boy about 10 years old. Hace un momento atrás yo vi un jovencito de aproximadamente 10 años. He was riding on a skateboard. Él estaba manejando sobre una patineta. And he had headphones on to a music player. Y él tenía audífonos conectados a un reproductor de música. And he was texting on his phone at the same time. Y a la misma vez, mientras él iba, él estaba conversando o chateando en su teléfono. And I said to myself, there's no way that boy is going to be still. Y yo dije a mí mismo, no hay manera en que él pueda estar quieto. The devil has tried to keep all of the noise coming at us so we don't hear God. El diablo quiere mantener toda clase de voces y ruido atacándonos a fin de que no podamos escuchar a Dios. There is a story in 1 Kings chapter 19 about Elijah. En Primera de Reyes, el capítulo 19, encontramos una historia acerca de Elías. Up on top of the Mount Carmel, he had a contest with the false prophets. En la cumbre del Monte Carmelo, él tuvo un encuentro allí con un grupo de falsos profetas. You must remember that there had been a drought, no rain for 3.5 years. Ustedes deben recordarse que antes de eso había una sequía, no había lluvia por 3 años y medio. And the contest said, whichever God answered by fire, he was the true God. Y la contienda fue planteada diciendo que el Dios que contestaba por medio del fuego iba a ser el Dios verdadero. So Elijah prays beside the altar of sacrifice. Así que Elías oró al lado del altar del sacrificio. After pouring water, 12 containers of water onto the sacrifice. Después de haber vaciado unos 12 recipientes de agua sobre el sacrificio en el altar. And when he finishes praying, God sends fire down and consumes everything. Y cuando él cesó de orar, Dios envió fuego del cielo y consumió todo. Then Elijah prays for rain. Entonces Elías oró para que lloviese. And God sends the kind of rain that falls on Panama. Y Dios envió la clase de lluvia que cae en Panamá. It was so much rain that the king's horses could not see the road to go back to the palace. Era tanta la lluvia que los caballos del rey no podían divisar el camino para volver al palacio. And God gave Elijah superhuman strength, and he ran before the horses all the way back. Y Dios le dio a Elías fuerza sobrehumana y él corrió más velozmente que los caballos de vuelta. 18 miles. 18 millas. I would call that a pretty good day for the prophet. Yo llamaría eso un buen día de trabajo para el profeta. Fire, rain, and strength. Fuego, lluvia y fuerza. But when he gets to the palace, King Ahab tells Jezebel what happened at the mountain. Pero cuando él regresó al palacio, el rey Acab le dio a Jezabel lo que había ocurrido en el monte. And how all of the false prophets had been killed. Y como todos los profetas falsos fueron sacrificados. Jezebel said, you send a message to Elijah, I will have his head by tomorrow morning. Jezabel dijo, envíale un mensaje a ese Elías que mañana a esta hora yo le corto la cabeza. And this prophet who just had such a great day Y este profeta que había tenido un día tan grandioso took off running like a scared rabbit from the head of women's ministries. salió huyendo como un conejo asustado de la dirigente del ministerio de la mujer.
because that's what Jezebel was. porque eso era lo que Jezabel era. He ran all across the desert until he came to a cave in a mountain. Atravesó todo el desierto hasta encontrar una cueva en una montaña. And there in the cave, he wondered if maybe God wished he hadn't run. Y allí en la cueva, él empezó a pensar si Dios hubiese querido que no saliese huyendo. Just a minute. I just realized I can't read it in English because I don't have it in my notes. So would you please read what's on the screen and point out that when God finally talks, it's in a still small voice. El Señor no estaba en el viento, y después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego un silbo apacible. Y subraya la frase un silbo apacible para mostrar que cuando Dios habla, Él habla de manera quieta. When God speaks, he speaks quietly. Cuando Dios habla, Él habla de manera quieta y apacible. And in order to hear the still, small voice, Y a fin de escuchar esa voz quieta y apacible, we must be still. nosotros debemos estar quietos. Now, in the book Desire of Ages, it says, Ahora, en el libro Deseado de todas las gentes, se dice, if you will come to him in faith, si vienes a Él con fe, he will speak his mysteries to you personally. Él te hablará sus misterios personalmente. And then it says, our hearts will often burn within us. Y entonces dice, nuestros corazones a menudo arderán dentro de nosotros. It doesn't say once in a while, No dice de vez en cuando, does not say now and then, no dice de manera ocasional, doesn't say occasionally. ocasionalmente, It says often. dice a menudo, Burn within us arderá en nuestros corazones, as one draws near to commune with us as he did with Enoch. como cuando uno se acerca a la comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Now let me ask you, Ahora, permítanme hacerles esta pregunta. does that sound like a monologue prayer or does that sound like a dialogue prayer? ¿Suena eso a una oración tipo monólogo o suena como un diálogo, una oración tipo diálogo? Dialogue. Diálogo. Dialogue. Well, you might say, if God wants to communicate with us like that, Bueno, usted dirá, si Dios quiere comunicarse con nosotros de esa manera, how come he's not doing it more often? ¿y cómo es que no lo está haciendo más a menudo? I have not heard that much from him. Yo no he sabido mucho acerca de él. I'm going to illustrate with a story. Voy a ilustrar eso con una historia. When I was in 5th grade, Cuando yo estaba en el quinto grado, we lived in a little town with a small church school. nosotros vivíamos en un pueblo pequeño donde asistíamos a una escuela de iglesia pequeña. My father was the pastor of the little Seventh-day Adventist church there. Mi padre era el pastor de la pequeña iglesia adventista del séptimo día en esa comunidad. Sometimes our school teacher would not be able to be at school and they would send us a substitute teacher. A veces la maestra de la escuela le era imposible asistir a clases y por consiguiente enviaban a un maestro o maestra sustituto. She was a little lady about 80 years old. Era una señora de edad avanzada de unos aproximadamente 80 años. She was about 5 foot tall. Ella solamente medía unos 5 pies. She had white hair in a bun. Tenía
tenía cabello blanco y el pelo enrollado. And she wore a long dress down to about here. Oh, no, usaba una especie de pañuelo en la cabeza y usaba un traje largo casi a los tobillos. And she had an accent from the south part of the United States. Y el acento de esta dama era similar a los sureños en Estados Unidos. She was probably only about 90 pounds. Ella probablemente pesaba como unas 90 libras. Petite little lady Una señora muy pequeña, with a funny accent. con un acento raro. If you ever saw a program on television called the Beverly Hillbillies, Si, she would be Granny's twin sister. si alguna vez usted ha visto ese programa de los Beverly Hills, usted podrá decir al contemplar a la abuela de ese programa que esta maestra era como su hermana gemela. We loved to have her come because she would play baseball with us. Nosotros amábamos cuando ella asistía a clases porque ella jugaba béisbol con nosotros. She would play the position we call shortstop. Ella jugaba la posición que conocíamos como el campo corto. Now, your country is more into soccer than baseball, but is the shortstop position clear? Oh, you play baseball. Okay, all right. You're actually more baseball than soccer. Yes. Oh, okay, my mistake. From my point of view. Your point of view, okay. So, she would play shortstop. Así que ella jugaba la posición de campo corto. She would borrow a baseball cap from one of the boys, Ella pedía un sombrero prestado de uno de los muchachos. put it on top of her little white bun, Lo ponía encima de ese turbante pañuelo blanco que tenía sobre la cabeza. then she would borrow a baseball mitt, Entonces pedía prestado una manilla and she would go to shortstop. y ella se iba a jugar a la posición de campo corto. She would spread her legs apart, and because her dress was long, it made a backstop behind her mitt. Ella abría las piernas de esta manera y se agachaba y como su traje era largo, proporcionaba una barrera ahí con su traje. And if her mitt missed it, her dress stopped. Y si ella fallaba la bola con la manilla, el traje lo detuvía. And then she would shout, Y entonces ella gritaría, let him hit, pitcher, let him hit. déjalo que patee, lanzador, déjalo que patee. And then she would Volteaba la manilla. And then she would say to the batter, Y entonces le decía al bateador, you hit it to me, boy, you're dead meat. batéamelo a mí y eres carne muerta, muchacho. And one time, by accident, I hit a grounder to shortstop. Y una vez por accidente yo batí un roletazo al campo corto. Her mitt missed it, but her dress caught Su it. manilla falló la bola, pero su traje lo atrapó. She reached down and threw me out at first. Ella se agachó, tomó esa pelota y me sacó en primera base. She was a lot of fun. Ella era muy divertida. And there was one more thing about her that was fun. Y había otra cosa acerca de ella que era muy divertido. One of her spiritual gifts was the gift of gab. Uno de sus dones espirituales era el don de hablar. Oh, and she would talk with her funny accent. Y ella hablaba, pero hasta la saciedad con su acento raro. So one night my dad came home from visiting the church members. Así que una noche, al volver mi papá a casa después de visitar a algunos miembros de iglesia, And as he came in the door, he was laughing. y al entrar por la puerta notamos que se estaba riendo. I said, why are you laughing? Y yo le pregunté, ¿por qué te estás riendo? He said, I just came from Grandma Perkins' house. Dice, acabo de venir del hogar de la abuela Perkins. That's what we called her. Así era como le llamábamos. And he said, oh, she was in fine form. Y dice, oh, ella estaba en plena forma hablando. He said, she told me tonight she wanted to be a missionary. Dice, ella me dijo esta noche que ella quería ser una misionera. She did not care that she was 80 years old. A ella no le importaba si tenía 80 años de edad. She wanted to go to the darkest jungle
Ella quería ir a la selva más oscura. She wasn't afraid of any snakes. Ella no le tenía miedo a ningún tipo de serpiente. She's not afraid of tigers or lions. No le tiene temor ni a leones ni a tigres. And she said, I'd go tomorrow. Y ella dijo, yo iría mañana si fuese posible. Except that husband of mine ain't got no romance left in him. Excepto ese esposo que yo tengo que no tiene nada de romance ya en él. He is plumb out of romance. Él está fuera de romance. Well, my dad looked over at her husband, Bueno, mi esposo miró mi papá miró a su esposo and he went like this. y él hizo algo así como, And then he said, y entonces dijo, have you noticed my wife's problem with speech? y el esposo dijo, ¿has notado el problema de mi esposa en cuanto a hablar demasiado? My dad said, it does not look like she has any problem at all. Mi papá dijo, no pareciera que ella tiene ningún problema en cuanto a hablar. Oh, yes, he said, she has to stop for breath. Oh, sí, ella necesita detenerse a veces para respirar And that slows her down. y eso la detiene un poco. And I wonder if sometimes we are like Grandma Perkins. Y yo me pregunto si a veces nosotros somos como esa abuela Perkins. We talk our prayer to God, Hablamos nuestras oraciones a Dios and then we say amen, y entonces decimos amén and then we get up and start out the door. y entonces nos levantamos y nos vamos por la puerta. And maybe, just maybe, Y tal vez, solo tal vez, God is chasing after us saying, but wait, please. Dios está Oh, corriendo detrás de nosotros diciendo, hey, espérate, detente. I just wanted to say, Yo simplemente quería decirte, oh, maybe tomorrow they will slow down and listen. oh, tal vez mañana te detengas y escuches. He wants to communicate with us. Él quiere comunicarse con nosotros también. But we have to be still Pero in order tenemos to hear que him. estar quietos para poder escuchar. John chapter 10. San Juan capítulo 10. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep, and the sheep hear his voice. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas y las ovejas oyen su voz. He calls his own sheep by name, and he leads them out. Él llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce hacia afuera. When he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. Cuando él ha sacado todos los suyos, él va delante de ellos y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. In order for sheep to know the voice of the shepherd, they would have to have been around him a lot. A fin de que las ovejas distingan la voz de su pastor, es porque han tenido que pasar mucho tiempo en compañía del pastor. So if you and I want to learn to hear the shepherd's voice, we're going to have to spend regular time on the three-legged stool. Así que si usted y yo queremos acostumbrarnos a escuchar la voz del pastor divino, tenemos que pasar tiempo sobre ese banquito con las tres patas. Now, in just a minute, I'm going to talk to you about 7 ways God uses to talk back. Ahora, dentro de poco voy a hablarles acerca de 7 formas o métodos que Dios utiliza para hablarnos a nosotros. But just before that, I want to talk a little bit about keeping a prayer journal or prayer diary. Ahora, antes de eso, quiero hablarles un poco acerca de cómo mantener un diario de oración. Keeping a prayer journal is like using a pen and a notebook or a computer and some paper or whatever works for you. Mantener un diario es algo como tener un cuaderno de notas, un pedazo de papel o la computadora, lo que funciona para ti. And I see it, I skipped the first point, which is making notes about what you believe God is trying to tell you. Me salté el primer punto. Una de las primeras cosas que debe hacer es registrar sus oraciones y la respuesta que siente que Dios le ha dado. And maybe writing down a little bit of what you were telling him. Y entonces escriba un poco lo que usted le ha estado diciendo a él. My third point is that these notes can be brief or sketchy, or they can be long. It's up to you.
En el tercer punto, esas notas pueden ser cortas, abreviadas o largas, depende de lo que funciona para ti. But if you keep a prayer journal or a prayer diary, there are some very special benefits. Pero cuando usted acostumbra a mantener un diario de oración, existen algunos beneficios específicos. I want to mention 3 of the benefits. Y yo quiero mencionar 3 de esos beneficios. First of all, you begin to keep a record of God's interaction with you. En primer lugar, usted va a guardar un registro de las interacciones entre usted y Dios. There's a man named George Mueller. Existe un hombre por nombre George Jorge Mueller. He took care of more than 2,000 orphan children in England. Él era encargado de cuidar a aproximadamente 2,000 niños huérfanos en Inglaterra. He was a real man of prayer. Él era un hombre, pero real de oración. And when he died, they found out that he had been keeping prayer journals for 60 years. Y cuando él falleció, se dieron cuenta que él mantenía un registro o diario de sus oraciones por aproximadamente 60 años. And as they went through his 60 years worth of journals, they found more than 50,000 records of answered prayer. Y mientras ellos revisaron su diario de oración acumulada por 60 años, se dieron cuenta que él mantenía registro de aproximadamente 50,000 oraciones. When I read that, I was amazed. When I read that, I was amazed. Cuando yo leí eso, yo quedé sobrecogido. 50,000 answers to prayer recorded. 50,000 registro de 50,000 oraciones contestadas. But then I did something with a calculator. Entonces yo tomé una calculadora y empecé a hacer algo. I took the number of days in 60 years Sumé la cantidad de días en 60 años and I divided with 50,000 answers. y lo dividí entre esas 50,000 respuestas. And I discovered that if you and I were to have 50,000 answers to prayer, Y yo descubrí que si usted y yo llegásemos a tener 50,000 oraciones contestadas over 60 years, a través de 60 años, all we'd have to do is make note of 1 or 2 a day for 60 years. lo único que tendríamos que hacer es hacer una nota de 1 o 2 por 60 años. That's not a big deal. Eso no es gran cosa. But the reason it seemed like a big deal to me was because he kept record. Pero la razón por la cual parecía algo grandioso para mí es porque él guardaba un registro fiel. Most of us forget what God does for us La as time mayoría passes. o muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. But if you would just make brief little notes each day of things He's done for you, Pero si usted toma nota breve de cosas que Él hace por ti diariamente, you'd have a wonderful record to give you encouragement. tendrás un registro maravilloso para animarte. A second one of the benefits from keeping a prayer journal El segundo de los beneficios que quiero mencionar en cuanto a mantener un diario de sus oraciones, you begin to recognize the patterns God uses with you. usted al hacer eso va a reconocer el patrón que Dios utiliza por ti. See, at first we're not sure if we're hearing from the Good Shepherd or not. Al principio no estamos seguros si estamos escuchando o recibiendo respuesta del buen pastor. But if one day you say, I think God's trying to give me this message because of what I read in His Word, and you write it down, Pero si un día usted llega a la conclusión que siente que Dios le está dando respuesta a alguna petición que le ha hecho y lo anota, as time passes, you will discover whether that was Him or not. con el transcurrir del tiempo, usted notará si esa respuesta fue de Dios o no. You see, it'd be like you'd say,
I think God's trying to get this message to me. I'm not sure, but I think it's him. De repente usted dirá, bueno, creo que Dios me está tratando de dar este mensaje, no estoy seguro, pero de todas formas lo voy a anotar. Now, in the U.S., we have an expression that's the proof is in the pudding. Do you have anything at all like that? En Estados Unidos hay un dicho que dice que la prueba está en la ponencia. Does that make any sense at all? No. ¿Tiene eso algún sentido? Not really. No, en realidad no. It's like, okay, you're Dr. Marcos over here. We ate at his house on Sabbath afternoon. Almorzamos en el hogar del doctor Marcos el sábado por la tarde. And he told us as we were driving to his house Y él nos contaba mientras íbamos conduciendo camino a su casa that his wife, who was not in the car with us, que su esposa, que de paso no estaba en el auto con nosotros, was a very good cook. He said. era una muy buena cocinera, nos dijo. And when we ate her food, Y cuando nosotros comimos la comida de ella, oh, the proof was in the pudding. oh, la prueba, Pudding. Man, you could say, oh, la prueba estaba en el pudín. yeah. So, Así que if God communicates to you and you write down what you think he did, si Dios se comunica contigo y tú anotas lo que tú sientes que Él hizo por ti, if it was really him, as time passes, it will become clear to you that it was. si fue Él en realidad quien actuó, entonces con el tiempo se aclarará si fue Dios o no. It's like you say, I thought he was telling me to stay away from this or that because it wouldn't be good for me. Yo pensé que Él me estaba diciendo, por ejemplo, que me abstuviese de esto o aquello porque no era conveniente para mí. And I wrote it down, Y yo lo anoté, but you know what? I didn't really pay attention to pero it. ¿saben qué? En realidad no le puse atención. And then the thing happened and it wasn't good for me. Y entonces ocurrió aquella cosa que no era conveniente para mí. And all of a sudden I realized it was God because that's what he told me to watch out Y for. porque lo anoté, de repente me doy cuenta que fue Dios que me habló, porque Él me había prevenido de tener cuidado. So keeping a journal helps with this. Así que mantener un diario lo ayuda de esa forma. The last thing I want to say about keeping a journal benefit La tercera cosa, tercer beneficio al mantener un diario de sus oraciones, is it slows you down. es que eso te detiene el paso un poco. If you're going to take time to write, you're going to slow down. Si usted va a tomar tiempo para escribir, entonces va a bajar un poco el ritmo. And you remember, the Bible said, if you will be still, Y recuerde que la Biblia dice que si usted está quieto, you will know that he is God. usted sabrá que Él es Dios. Job chapter 33. En Job, Go. I thought I cut those out. I don't know why they're there. Job chapter 33. Job, el capítulo 33 y el verso 14, God does speak. Dios habla. Now one way, now another. Ahora un camino, otro, Though man may not perceive it. aunque el hombre no lo perciba. So we're going to look at 7 ways he speaks Así que vamos a contemplar 7 formas en la cual Él habla. because we want to learn to recognize the shepherd's voice. Porque nosotros queremos aprender a reconocer la voz del buen pastor. The first way I want to mention is nature. La primera cosa que quiero mencionar o método es la naturaleza. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and stars which you have set in place, what is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? Salmo 8, 3 y 4, cuando considero tu cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has puesto en su lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo cuides? God uses nature. Dios utiliza la naturaleza para hablar. Sometimes we refer to nature as God's second book. A veces nos referimos a la naturaleza como el segundo libro de Dios, But it actually was written first. pero en realidad fue escrito primero. This one is the second book. Este es el segundo libro. And if you listen for the shepherd's voice, you will often hear it in nature. Y si
escuchas la voz del buen pastor, a menudo lo escucharás hablar en la naturaleza. Let me give you an example of what I'm talking about. Permítanme darles un ejemplo de lo que estoy tratando de decirles. Margie was taking a class in college called pre-calculus. Pre-calculus. Margie estaba tomando una clase en la universidad llamado precálculo. That's a mathematics class. Very hard. Yeah, cálculo. Yeah, okay. And she was on her way to take the final test. Y ella estaba en camino para tomar la prueba final. The professor had said that the final test was going to be 50% of your grade. El profesor había visto que ese examen final representaría el 50% de la nota. And Margie was feeling anxious. Y Margie estaba experimentando un poco de ansiedad. The reason was because Margie sometimes has something called test anxiety. En la razón por la cual es porque ella sufría o padecía de un síntoma llamado ansiedad pre-examen. Some of you will understand this. Algunos de ustedes tal vez entenderán esto. Even if she was completely prepared for the test, Aún si ella estaba totalmente preparada para ese examen, sometimes when she sits down to write the examination, a veces cuando se sentaba para contestar ese examen, all of a sudden it's like her brain freezes. de repente era como que su mente se congelaba. She knows the material, but she just can't seem to think of it at the moment. Ella conoce el material, pero en ese momento parecía como que no poder legislar bien y contestar. And so she was praying as she was driving. Así que ella mientras iba conduciendo estaba orando. And she was crying as she prayed. Y ella lloraba mientras oraba. She said, God, I wish you'd give me a sign that you will be with me while I take this test. Ella dijo, Dios, yo quisiera que tú me des una señal para que yo sepa que vas a estar conmigo durante ese examen. And as the car came over the top of the hill where the college was, Y cuando ese auto subió a la cumbre de la montaña hacia donde estaba el colegio, there arching over the very room she's going to take her test was a beautiful rainbow. allí arqueado sobre ese salón donde ella iba a tomar su examen, estaba un hermoso arcoíris. And she felt like God said, here's my sign. Y ella sintió como que Dios le estaba diciendo, aquí está mi señal, I will be with you. yo voy a estar contigo. And she felt peace. Y ella sintió paz, No more worry. no más preocupaciones. And she did well on the test. Y le fue muy bien en el examen. Now, I do not call that monologue prayer. Ahora, yo no llamo eso oración tipo monólogo. I call it dialogue prayer. Yo lo llamo oración tipo diálogo. And God talked back and the sheep heard his voice. Y Dios le habló y ella recibió la confirmación al distinguir su voz. He used nature to speak. Él utiliza la naturaleza para hablar. Is that clear? ¿Está eso claro? Okay, let's go to number 2. Ok, vamos al número 2. Providential circumstances. Circunstancias providenciales. In all your ways, acknowledge him and he will direct your path. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará o dirigirá tus caminos. As you look back over the way that God has guided you so far, Cuando usted mira a través del camino donde Dios hasta aquí lo ha guiado, it begins to give you a direction of where you think he's heading you. eso le va a dar un sentido de dirección hacia donde cree que Él quiere conducirte. Like if your life was a puzzle and you were putting the puzzle together, Es como que si su vida fuese un rompecabezas y usted está armándolo pieza por pieza. and the ways he's been leading you till now were pieces in the puzzle, Y la manera en que Él te ha estado guiando son piececitas en ese rompecabezas. as you put them together, you say, I think I know what the next piece in the puzzle should be. Y cuando usted va viendo, notando todo esto, de repente dice, yo creo que sé cuál es la siguiente
pieza que debe encajar. because you can see what's been shaping up. Porque usted puede ver cómo Dios ha ido acomodando las cosas. This is what I mean by providential circumstances. A eso me refiero cuando hablo de circunstancias providenciales. The things that providence has been doing in your life till now. La manera como Dios a través de la providencia ha estado actuando en tu vida. Let me give you an example on this one. Permítame darles un ejemplo acerca de este punto. 9 years ago, when we first started doing this revival ministry, Hace 9 años aproximadamente cuando iniciamos este ministerio de reavivamiento, my conference president, or my boss, came to me mi presidente de asociación o mi jefe se me acercó and he said, I'd like to try an experiment with you. y él me dijo que quería intentar un experimento conmigo. I would like for you to consider becoming a full-time revival pastor. Yo quiero que consideres llegar a ser un pastor de tiempo completo con este ministerio de reavivamiento. He said, I'd like for you to travel to churches that will host a seminar and help people get even closer to Jesus. Dice, yo quiero que tú viajes por todas las iglesias que quieren tener este seminario para ayudar a las personas a acercarse más a Jesús. He said, this is just going to be an experiment because we don't know how to do it. Y me dijo que esto sería solo un experimento porque ni siquiera sabía cómo íbamos a hacerlo. But you pray about a curriculum of presentations that you could share. Pero tú ora acerca de un posible currículum de presentaciones que podías compartir en esos momentos. And then maybe you could get to, say, 20 churches in a year. Y de repente digamos que podrías visitar unas 20 iglesias en el año, durante el año. He said, now you go home and talk to Margie about this and see what she says. Y él me dijo, bueno, ahora vaya a la casa y hable con Margie al respecto a ver qué ella tiene que decir. So as Margie and I looked at the providential circumstances, Así que cuando Margie y yo empezamos a contemplar las circunstancias providenciales, the things that God had been doing to prepare us for just such a ministry, las cosas que Dios había estado haciendo para prepararnos para un ministerio tal, we said, wow, I think this is what God wants us to do. nosotros dijimos, wow, yo creo que esto es lo que Dios quiere que hagamos. If we don't say yes to this, we might end up in the belly of a whale. Si nosotros no decimos sí a esto, podemos terminar en el vientre de un gran pez. So we said yes. Así que dijimos sí. And then we went to some meetings where all the pastors from our conference were attending. Entonces asistimos a una reunión donde todos los pastores de nuestra asociación asistían. And my conference president told the pastors about this new experiment. Y mi presidente de asociación le presentó a los pastores presentes esta nueva experiencia, este nuevo ministerio. He spoke for about 5 minutes about it. Él habló solamente unos 5 minutos al respecto. And then he said, if you pastors want to have one of these seminars, you talk to Lee or Margie while we're all here at these meetings. Y él dijo, si ustedes quieren tener en su iglesia un seminario tal, hablen con Lee y Margie mientras están aquí. 3 pastors asked us to do the seminars at their churches. 3 pastores nos pidieron conducir este seminario en sus iglesias. And I thought to myself, he said 20? Y yo pensé para mí mismo, wow, él dio 20 al año, I still need 17? todavía me faltan 17. How am I going to get those? ¿Cómo voy a conseguir esas 17? Because the president had said, I'll see you in a year. You're on your own. Porque el presidente dijo, te veo dentro de un año, estás por tu cuenta.
Oh, I thought, how am I going to get 17? Y yo pensé, wow, ¿y cómo voy a conseguir 17 ahora? But we started out, we went to the first one Pero iniciamos, fuimos al primero, and the second one. entonces el segundo. While we were at the second one, the pastor of the third church called to cancel. Cuando estábamos en el segundo seminario, el pastor de la tercera iglesia llamó para cancelar. And now I needed 18. Y ahora no eran 17, sino 18 que me faltaban. And I was very disappointed. Y yo estaba muy decepcionado. In fact, the date happened to be October 22nd that he canceled. Y definitivamente el que canceló era para el 22 de And octubre. it was a great disappointment. Y era fue un gran chasco. I got down on my knees and I said a prayer. Yo me arrodillé y elevé una oración. I said, Jesus, we thought this was your idea. Y yo dije, Jesús, nosotros pensábamos que esta era tu idea. But I still need 18 appointments. Pero todavía me hacen falta 18 seminarios. And I just don't want to call around trying to drum up business. Y yo no quiero estar llamando por ahí tratando de buscar oportunidades. I don't want to beg churches to host a seminar. Yo no quiero pedir o rogarle a las iglesias que organicen un seminario. So I said, if this is your program, Así que yo le dije a Dios, si este es tu programa, could I ask you to become the booking agent? ¿puedo yo preguntarte a ti que seas mi agente para tomar las programaciones? And I said, amen. Y yo dije, amén. Got up and sat at the kitchen table. Fui y coloqué, Sat down at the kitchen me table. senté en la mesa, en el monitor, And my telephone rang. y sonó mi teléfono. Boy said, I'm calling to book a seminar. Do you have any more openings? La voz dijo, estoy llamando para concertar un seminario. ¿Tienes algún tiempo disponible? I said, I only have 18. Y yo dije, solo tengo 18. He said, what are the dates? ¿Y cuáles son las fechas? Me preguntó. So I'm reading to him the dates. Así que le estoy dando las fechas. And my phone does call waiting. Goes beep beep, call waiting. Y mi teléfono puede tener llamadas en espera, así que empezó a sonar. I said, could I put you on hold for just a minute? I need to take another call. Le dije a este con el cual conversaba, permítame ponerte en pausa para poder responder esta otra llamada. I said, this is Lee Venden. Yo dije, este es Lee Bender. He said, I'm calling to book an appointment for one of those seminars. Estoy llamando para concertar un compromiso para un seminario en noviembre. I said, I'm on the phone right now. I'll call you back in just a minute. Yo dije, ahorita mismo estoy en el teléfono, te llamo dentro de un minuto. I finished with caller number 1. Terminé con el que llamó de primero. I hit redial on my phone, caller number 2. Y entonces redisqué al que me llamó, el segundo que me llamó. As he was picking his date, it went beep beep, call waiting. Mientras estábamos negociando la fecha con él, entonces entró otra llamada en espera. I said, this is Lee Venden. Yo dije, este es Lee Bender. He says, I'm calling to book an appointment. Estoy llamando para programar, concertar una cita. Y yo, I said, I'm on the phone. I'll call you right back. yo dije, estoy en el teléfono, te llamo ahorita mismo. I booked the second one. I called the third one. Hice la cita con el segundo y llamé al tercero. You guessed it. Call waiting. Y usted lo adivinó, otra llamada entró en espera. I'm calling to book an appointment. Estoy llamando para It concertar una happened cita. to me 5 times in a row without setting my phone down. Ocurrió 2 veces de repente sin poder colgar mi teléfono. And I said, I think God's into revival. Y yo dije, yo creo que Dios está en este programa de reavivamiento. And he probably wonders why I didn't ask him to be the booking agent a long time ago. Y de repente Dios estaba pensando por qué este no me pidió que fuera su agente de programación hace tiempo. Now, I don't call that monologue prayer. Ahora, yo no llamo eso oración tipo monólogo. I call that dialogue Yo prayer. lo llamo oración tipo diario. And God spoke back using providential circumstances. Dios me habló utilizando circunstancias providenciales. Number 3, Número 3, music.
música. He has put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see it and fear and put their trust in the Lord. Salmo 43, Él ha puesto un nuevo cántico en mi boca, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos lo verán y temerán y pondrán su confianza en el Señor. God invented music. Dios es el que inventó la música. And if you're learning to hear His voice, you will hear it in music too. Y si tú estás aprendiendo a escuchar su voz, lo oirás a través de la música también. In fact, I wouldn't be a bit surprised if you've been hearing it in the theme song. Y de paso yo no estaría para nada sorprendido si has estado escuchando la voz de Dios a través del himno tema. Let me give you an example from my own life. Déjenme darles un ejemplo de mi propia vida. We were getting ready to leave with our recreational vehicle, our RV, on a series of revival meetings. Estábamos a punto de salir en nuestro vehículo que utilizamos para recreación en una gira de seminarios de reavivamiento. We were going to be gone for 3 months before we got back again. Salimos por 3 meses de lugar en lugar antes de volver a casa. And I was praying distressed. Y yo estaba orando todo estresado. And the reason I was distressed is because my parents' health was very poor and I felt like I shouldn't leave them. Y la razón por esa angustia era por la salud de mis padres y yo sentí que no debería abandonarlos o estar lejos de ellos. I said to the Lord, am I really on the right road? Y yo le pregunté a Dios, ¿de veras estoy en el camino correcto? Because it seems really hard for me to drive away and leave my parents. Porque me es muy difícil viajar, irme lejos y dejar a mis padres. Just then, a song entered my mind. Y de repente una canción invadió mi mente. It just came out of nowhere. Vino de la nada. It was a song I had not listened to for more than 9 years. Era una canción, un himno que no había escuchado por aproximadamente 9 años. It was a song by Steve Green. Era un canto preparado, cantado por Steve Green. And I want to show you the words. Y yo quiero mostrarles las palabras. Give me ears to hear your spirit. Dame orejas, oídos para escuchar a tu espíritu. Give me feet to follow through. Dame pies para seguir adelante. Give me passion for your glory Dame pasión por tu gloria and the faith to follow you. y la fe para seguir. And I will go where there are no easy roads. Y me iré donde no hay caminos fáciles. I will leave the comforts that I know. Dejaré las comodidades que conozco. I will go and let this journey be my home. Iré y dejaré que este viaje sea mi hogar. I will go, I will go. Iré. And I said to myself, that was the good shepherd's voice just Y then. yo me di a mí mismo, ese era el buen pastor que me estaba hablando. That was not monologue prayer. Ese no era una oración tipo monólogo, That was dialogue. era una oración tipo diálogo. And he used that song to tell me, you are on the right road and I will take care of your family. Y él utilizó ese himno para decirme, estás en el camino correcto y yo cuidaré de tus padres. Number 4, Número 4, people. personas. Each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. Primera Pedro 4:10, cada uno debe usar cualquier don que haya recibido para servir a otros, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. God uses people to help you know what you should do. Sometimes. A veces Dios utiliza a otras personas para ayudarte a saber lo que debes hacer. Or perhaps he uses people to give you a word of encouragement or some hope or some guidance. O tal vez utiliza a personas para brindarte palabras de ánimo, consejo o dirección, guía. Let me give you an example. Permítanme un ejemplo. We were going to do this seminar at a place called Andrews University.
It's the seminary for the Seventh-day Adventist Church in the United States. Íbamos a conducir un seminario como este en la Universidad de Andrews en Estados Unidos. You may have heard of Dwight Nelson, the pastor of that church. Usted de repente ha escuchado acerca de el pastor de la iglesia, de esa iglesia, Dwight Nelson. Well, I got a phone call during the summer. We were going to do this seminar in the fall, and I got a phone call in the summer. Y íbamos a hacer este seminario en el otoño, pero durante el verano recibí esta llamada. It was one of the pastors from Andrews University telling me, we have a proposal for you. Era uno de los pastores de la Universidad de Andrews notificándome que tenían una propuesta para mí. He said, while you're here doing your seminar, we have a 6-camera television. We have a 6 television camera team that could capture it for you so that you could put it onto DVD and then it would be able to go other places. Ok. Dice, mientras estás aquí, tenemos un equipo de grabación televisivo con 6 cámaras y mientras tú estás aquí, ellos pueden grabar el seminario y compactarlo en forma de disco compacto. He said the television team is not free. We have to pay for it. Me notificaron que el equipo de grabación de la televisora no era gratuito, pero que ellos estaban dispuestos a costear ese gasto. But he said if you know somebody that might help you out with it, then you could pay them and it would be a good deal for you. Dice, si tú conoces a alguien que podría ayudarte a pagar esos gastos, entonces puedes utilizarlos y sería algo bueno para ti. I said, how much would it cost? Yo les pregunté, ¿y cuánto costaría? He said $5,000. Y me dijo $5,000. Well, I got off the phone and I said to Margie, Cuando yo colgué el teléfono le dije a Margie, I think I'm going to make some phone calls tomorrow to see if we can find people that would help us come up with the $5,000. creo que voy a hacer algunas llamadas mañana a ver si hay personas que estarían dispuestos a darnos esos $5,000. And Margie said, Lee, that's not the way we operate. Y Margie dijo, Lee, esa no es la forma en que nosotros operamos. She said, Lee, we talk to God, we don't talk to people. Dice Lee, hablamos con Dios, no hablamos con personas. If God wants to take care of it, you talk to Him. Si Dios quiere encargarse de ese asunto, tú mejor habla con Él. I said, Margie, it's not a sin to call somebody who said, I'd like to help. Yo dije, Margie, no es un pecado llamar a alguien y preguntarle si quieren ayudar. She said, it may not be a sin, but it's not the way we've been doing. Dice, tal vez no sea un pecado, pero no es la manera como lo hemos estado haciendo. I said, well, I'm going to do it tomorrow anyway. Así que yo le dije, bueno, mañana de todas formas yo lo voy a hacer así. And do you know what she did? ¿Y sabe lo que hizo ella? She prayed about this behind my back. Ella oró por este asunto detrás de mis espaldas, o detrás de mí. And she said, God, if you want us to get that thing taken care of with the television, would you please send the money before Lee messes up? Dice, Señor, si tú quieres que nosotros hagamos esa grabación con la televisora, envíanos los recursos antes de que Lee gane este asunto. The next morning, a lady who was attending our seminar in that town called and said, could I stop by for a visit? La mañana siguiente, una señora que asistía al seminario que yo conducía en ese pueblo dijo, ¿puedo pasar mañana a visitarlos? And she told us, last night I was awakened 4 times with the impression that I should write you a check for a project that you need money for. Y ella dice, anoche yo tuve la impresión 4 veces de que yo debería escribirte un cheque para un proyecto que tú estás tratando de llevar a cabo. She said the first 3 times I just went back to sleep, but the 4th time I said to myself, if I don't write this check, I'm not going to get any more sleep. Ella dice que las primeras 3 veces que recibió la impresión, volvió a dormir. Y la 4ª vez dijo, mejor yo hago este cheque porque si no,
no voy a poder descansar lo suficiente. So she said, I wrote the check. It's in this envelope. I want you to take it right now because I want to sleep tonight. Ella dice, escribí el cheque, está aquí en este sobre y mejor es que lo tomes porque yo quiero dormir esta noche. We opened the envelope and it was $5,000. Abrimos el sobre y tenía $5,000. And I said, I don't think that was monologue prayer of Margie's. Y yo dije, yo no creo que esa fue una oración tipo monólogo de Margie. That was dialogue prayer. Esa fue una oración tipo diálogo. And God said, let me take care of that one by using people. Y Dios dijo, déjame encargarme de este asunto utilizando a una persona. Number 5, Número 5, inspired reading. literatura o escritos inspirados. Proverbs 25 says, a word fitly spoken or written is like apples of gold in pictures of silver. Proverbios 25:11 dice, una palabra bien hablada o escrita es como manzanas de oro en envolturas o cuadros de plata. If you're in the habit of reading inspirational material, Si tú tienes material inspirado para leer, and obviously I'm not talking about People magazine or newspapers, that's not y de eso de inspirational. paso no estoy hablando acerca de la revista en inglés People o el periódico. If you're in the habit of reading inspirational material, then you've had the experience of God using it to speak to you. Si tú acostumbras leer material inspirado, entonces estarás acostumbrado a la experiencia de Dios hablándote a través de él. One morning I was writing in my prayer journal, Una mañana yo estaba escribiendo en mi diario de oración and I said, Lord Jesus, we have seen how the enemy keeps causing dark clouds to descend over us every time we leave for a new seminar. y yo dije, Señor, nosotros hemos visto cómo el enemigo hace venir sobre nosotros nubes oscuras cada vez que estamos por salir a un seminario de estos. We are no match for him. Nosotros no tenemos el poder para confrontarlo. But would you please raise up a standard against the enemy? Pero ¿quieres tú, por favor, levantar un pendón o estandarte en contra del enemigo? And then send us forth as more than conquerors. Y entonces envíanos como más que vencedores. I finished writing that prayer, Yo terminé de escribir esa oración, picked up a book that was sitting on my desk and opened to the bookmark. levanté un libro que tenía ahí en la mesa de estudio que tenía una marca. It was a book called The Great Controversy. Era el libro El Gran Conflicto. And I want to read you what it said. Y quiero leerles ahí donde estaba marcado. As the wrestling ones urge their petitions before God, words fall upon their ear. Mientras los luchadores urgen sus peticiones delante de Dios, las palabras caen sobre su oído. So that's like saying, when you're praying, you're going to hear back. Es como que está tratando de decir que cuando oras vas a recibir respuesta. I had just been praying, Yo estaba orando hace poco and notice what it says next. y nota lo que dice. Stand fast, help's coming. Estad firmes, la ayuda está llegando. I am with you, don't be afraid. He aquí, yo estoy contigo, no tengas miedo. You're not warring against untried enemies. No estás peleando contra enemigos no probados. I have fought the battle in your behalf. Yo he peleado la batalla en tu And favor. in my name, you are more than conquerors. Y en mi nombre vosotros sois más que vencedores. The very words that I had just prayed. Las mismas palabras que yo acabé de escribir en mi oración. I don't call that monologue prayer. Yo no llamo eso oración tipo monólogo. I call that dialogue. Yo lo llamo oración tipo diálogo. And God used inspirational reading material to speak to the Y sheep. Dios utiliza material inspirado escrito para hablar a su oveja. Number 6, Número 6. Scripture. La escritura. Psalms 119, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. This is the most dependable way to hear God's voice. Esta es la forma más segura de escuchar la voz de Dios. We call it the Word of God. Lo llamamos la palabra de Dios. I'm going to ask Pastor here to just read the next one off the screen for you, please. Voy a leer la siguiente cita en Testimonios
2,6, página 393. La Biblia es la voz de Dios que nos habla, tan seguramente como si pudiéramos escuchar con nuestros oídos. Si nos dimos cuenta de esto, con qué temor abriríamos la palabra de Dios y con qué fervor buscaríamos sus preceptos. La lectura y contemplación de las Escrituras serían vistas como una audiencia con el infinito. His word Su palabra is as though you were hearing it with your ears. es como si estuvieses escuchando con tus oídos la voz de Dios. It's that real. Es tan real. It said if we would just realize this, we would think opening the Bible was like having a conversation with God. Dice que si nosotros nos dáramos cuenta de esto, nos daríamos cuenta que abrir la Escritura es como si estuviésemos hablando en persona con Dios. Now, just a moment. So I want to give you an example of this. Voy a darles un ejemplo acerca de esto que acabo de decir. We did this seminar at Loma Linda University Church. Hicimos este seminario en la iglesia de la Universidad de Loma Linda. And less than 1 week away from the time we're supposed to do it, Y a menos de una semana del tiempo cuando deberíamos dar el seminario, I got an email from the music minister for the church. recibí un correo electrónico del director de música de la iglesia. And he said, just want you to know we don't allow any pre-recorded music to be played in our sanctuary. Yo solo quiero que usted sepa o recordarle que nosotros no utilizamos ningún tipo de música pregrabada en nuestro santuario. Everything is live or not at all. Todo es en vivo o no se permite aquí en el santuario. I was majorly distressed. Yo estaba ahora con esa notificación muy angustiado. We're not using the music here because it's all in English. No estamos utilizando esa música aquí porque todo está en inglés. But I have a theme song, I have all kinds of closing and ending songs, I have slideshows, I have multimedias, all pre-recorded. Yo tengo pregrabado himno tema, himno de apertura, himno de clausura y toda una serie de material grabado. And I thought, oh great, what am I going to do now? Y yo digo, ok, grandioso, ¿y ahora qué voy a hacer? Then I had an idea. Y entonces vino a mi mente una idea. I have a friend named Buddy Hotelling. Tengo un hombre llamado Buddy. He is a musician disguised as a dentist. Él es un músico, pero disfrazado o pasa como dentista. And he lives in Battle Creek, Michigan. Y él vive en Battle Creek, Michigan. And he has written hundreds of songs. Y él ha escrito cientos de himnos y canciones. And when we did the seminar at Andrews University in Michigan, Buddy did all of the music live. Y cuando hicimos o conducimos este seminario en la Universidad de Andrews, Bobby tocó toda la música en vivo. So I called him on the phone with 5 days till the time we start. Así que lo llamé por teléfono a 5 días del inicio del seminario. I said, Buddy, how about shutting down your dental practice for 1 week and coming to Loma Linda to do the music for our seminar? Yo dije a Bobby, ¿qué tal si cierras tu clínica por una semana y vienes conmigo a Loma Linda para que te encargues de toda la música? He said, there's no way I could do that. Él me dijo, no hay manera que yo pueda hacer eso. I said, well, at least I asked. Yo dije, bueno, al menos pregunte. And then the day came for us to drive to Loma Linda. Entonces llegó el día para que viajásemos a Loma Linda. And that morning, as I was reading in my Bible, Y esa mañana, mientras yo leía en mi Biblia, God caused me to stumble over 2 passages of Scripture. Dios hizo que yo tropezara con 2 textos. de They're la not going to Escritura. be on there, so please skip on through. No van a estar en la pantalla, así que trataré de traducir. I made a mistake, so I'm going to just read them to you and He will translate. Cometí un error, así que yo se lo voy a leer en inglés y el traductor tratará de traducirlo al The español. first one was Philippians 4:19.
El primero es Filipenses 4:19. My God will supply every need of yours according to his riches in glory. Y Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. And Romans 8:32, Y en Romanos 8:32, he that spared not his son, but delivered him up for us all, will he not with him also freely give us all things? aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó voluntariamente por nosotros, ¿cómo pues no nos dará todo lo que nos haga falta a través de él? And I said to Margie, I don't know how God's going to do it, but he just gave me 2 verses that said we're taking care of the Yo le music. di a Margie, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero me acaba de dar 2 versículos para mostrarme que Él se va a encargar de todo. And it's Wednesday, and we start the seminar on Friday night. Y era el miércoles y empezábamos el seminario el viernes de noche. We're driving 1,100 miles, and all of a sudden my cell phone rings. Estamos viajando 1100 kilómetros o millas y de repente suena mi teléfono. And it's Buddy Hoteling. Y era el amigo Body. And Body he, Hotel. and he says to me, my wife just told me I need to get some other dentists to cover my practice so that I can go down and do the music for you and Loma Linda. Could you still use me? Mi esposa me dijo que consiga otro dentista para correr la clínica porque tú necesitas ir allá a Loma Linda para encargarte de la música en ese seminario. And I went into a place that had Wi-Fi, and I booked him a ticket, and I picked him up 2 hours before the meeting in Loma Linda, and he was at the piano when we started. Y en el camino me detuve en un lugar donde tenía Wi-Fi y pude hacer la programación para su vuelo, le hice una reservación, pude pagar el boleto y a 2 horas de inicio pude ir a recoger. I don't call that monologue prayer. Yo no llamo eso oración tipo monólogo, I call that dialogue yo prayer. llamo eso oración tipo diálogo. And God used Scripture to let me know He had it covered. Y Dios utilizó la escritura para hacerme saber que ya Él tenía el control de todo. And here's our last one. Y he aquí el último, Thoughts and impressions. pensamientos e impresiones. John 10. San Juan 10. The sheep hear His voice and they follow Him, for they know His voice. Las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen su voz. A woman came into my office one day and she said, I want to loan you a book. Una mujer una vez entró a mi oficina y me dijo, quiero prestarte un libro. It is short stories about Jesus based on passages in the Gospels. Son historias cortas acerca de Jesús basado en escritos de los evangelios. Written by a man named Kenneth Fields. Escrito por un hombre por nombre Kenneth Fields. I used to go to school with him, she said. Yo antes asistía a la escuela con él, ella me dijo. She said, the book is out of print, so I want you to give it back to me when you're done. Dice, este libro ya no se publica, así que quiero que por favor me lo regreses cuando terminas de leer. It's a wonderful book of stories about Jesus. Es un libro maravilloso que contiene historias acerca de Jesús. The sad thing is, she said, La cosa triste es, me dijo ella, some tragedies happened in Kenneth Fields' life, and he left his church, left his family, left his God, and sort of just went off to the far country. ocurrió unas tragedias en la vida de Kenneth Fields y dejó su iglesia, dejó el ministerio, dejó su esposa, dejó su familia y se fue a esa tierra lejana. She said it's still a good book, though, even though Kenneth Fields left everything. Dice, todavía es un buen libro aun cuando él todo lo ha arruinado. She went off. Y ella se fue. I took the book and set it on a shelf across from my desk, sideways in front of all the other books. Lo tomé y lo puse en un pequeño escritorio al lado de la mesa, al lado de otros libros. Not on purpose, but I let 2.5 years go by before I read the book. No a propósito, pero tenía 2 años y medio antes de poder leer ese libro. 2.5 years later, I'm looking and all of a sudden I see the book. 2 años y medio después estoy de repente mirando y vi el libro. I said, oh, she told me to give it back when I'm done reading, and I have had it for 2.5 years. Oh,
ella me dijo que se lo regresara después de leerlo y lo he tenido por 2 años y medio. Oh, I better give it back to her, but if I do, she's going to ask me what I thought of it. Oh, tengo que regresárselo, pero si se lo doy sin leerlo me va a preguntar qué pienso al respecto. And I haven't read it yet. Y no lo he leído todavía. I will have to say to her, could I have for another 2 or 3 years? Because I Yo haven't tendría de read it. repente que preguntarle que me lo permita tener por unos 2 años y medio o 3 más. Too embarrassing. Qué pena. So I said to myself, I will read the first 2 chapters. Así que me dije a mí mismo, yo voy a leer los primeros 2 capítulos. Then I'll give her the book. Y entonces le voy a regresar el libro. And if she says to me, what did you think of it? Y si me pregunta qué piensas acerca del libro, I will say it is great. I still remember the first 2 chapters. yo le diré, oye, es grandioso, todavía me acuerdo de los primeros 2 capítulos. So I read the first 2 chapters, and when I finished chapter 2, I was in tears. Así que leí los primeros 2 capítulos y cuando terminé el capítulo 2 yo estaba llorando. It moved me deeply. Me conmovió profundamente. And all of a sudden, Y de repente, into my mind en mi mente, came this command. vino este mandato. Call Kenneth Fields right now on the phone and tell him how much this book means to you. Llama a Kenneth Fields ahorita mismo por el teléfono y dile a él cuánto este libro representa para ti. I was so startled. I said out loud in my office, what? Yo estaba tan sorprendido, alarmado, que yo dije en voz alta en mi oficina, ¿qué? And the same impression came through again. Y la misma impresión volvió a mi mente. This time I said, I don't know his phone number. Esta vez yo dije, no conozco su número de teléfono. Nobody even knows where he lives. Nadie ni siquiera sabe dónde vive. And the next impression was, dial information. Y la siguiente impresión que recibí fue, llama a información. So I dialed information for an area code that has about 2 million people in it. Así que llamé a información para un código de área que tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. I said, I'm looking for Kenneth Fields. I don't even know where he lives in the world. Yo dije, estoy buscando a Kenneth Fields y ni siquiera sé dónde vive. Operator says, I have a phone number for 2 Kenneth Fields. Which one do you want? La I said, operadora give me dijo, both. tengo 2 teléfonos para un tal Kenneth Fields, ¿cuál de los 2 tú quieres? I looked at the 2 numbers and I decided I'll go with this one first. Yo miré los 2 números que me dio y dije, voy a llamar este primero. And I thought, I hope I get an answering machine. Y yo dije, ay, espero que me conteste una máquina de contestar. Because I'm going to feel really stupid telling somebody I have a message from God. Porque yo voy a sentirme un tanto tonto diciéndole a alguien que tengo para él un mensaje de Dios. He doesn't even know me, I don't even know him, and he's probably not the right Kenneth Fields anyway. Él ni siquiera me conoce, yo no lo conozco y de repente ni es el Kenneth Fields correcto. And on the other end of the line, a voice said, hello. Y en al otro lado de la línea I said, hay una voz que contestó, hello. I said, are you Kenneth Fields? Yo dije, ¿eres tú Kenneth Fields? He said, yes. Dijo, sí. I said, please don't hang up, I'm not a telemarketer. Yo dije, por favor, no cuelgues, que no es una llamada ficticia. We don't know each other, No nos conocemos el uno al otro, but I want to ask you a question. pero quiero hacerte una pregunta. By any chance, did you ever write a book about Jesus entitled Him, H-I-M? ¿Alguna vez, por casualidad, eres tú la persona que escribió un libro acerca de Jesús titulado Él? There was a little pause, and then he said, yes. Hubo una pequeña pausa y después dijo, sí. I said, well, what I'm going to tell you next is going to sound really dumb. Y entonces le dije, lo que te voy a decir ahora va a sonar un tanto tonto. But I just finished reading the first 2 chapters, and God told me to call you and tell you how much it means to me. Pero yo acabo de
de terminar de leer los primeros 2 capítulos y Dios me dijo que te llamara a ti y te dijera cuánto ha significado para mí. I said, probably you think that's pretty crazy, huh? Yo dije, tal vez tú piensas que eso es un tanto descabellado, ¿verdad? And he burst into hysterical sobbing. Y él empezó a sollozar de manera histérica. I said, are you okay? Yo dije, ¿estás bien? And he kept sobbing. They said, don't hang up. Y siguió sollozando, me dijo, por favor, no cuelgues. Finally, he calmed down. Finalmente se calmó. And then he said this. Y entonces él dijo esto. I don't know if you know anything about the prodigal son, Yo no sé si tú sabes algo acerca del hijo pródigo, but I out-prodigaled the prodigal times 100. pero yo he rebasado cientos de veces lo pródigo en el hijo pródigo. I got so far into the far country that you don't ever come back. Yo he ido tan lejos en ese país, de esa tierra lejana, que no hay esperanza para regresar. But it's very lonely in the far country. Pero es muy solitario en ese país, en esa tierra lejana. And just this morning I did something I haven't done in so many years, I can't remember the last time. Y justo esta mañana, dijo él, hice algo que no había hecho en años. No me acuerdo la última vez que lo hice. I got down on my knees and I said, God, if you hear prodigals as far away as I am, Me arrodillé y le dije a Dios, Padre, si tú escuchas la voz de pródigos que han ido tan lejos como yo estoy, I wish I could come home. yo anhelaría poder volver a casa. But I feel like such a zero. Pero yo me siento tanto como sé. I feel so worthless Me siento tan inútil that I don't even dare think about going home. que ni siquiera quiero pensar en volver a casa. He said, God, if I ever did anything that was of some value, it would sure help to know it right now. Yo dije, Dios, si alguna vez hice algo de algún valor, en realidad me ayudaría saberlo ahora. It could give me the courage I need to come home. Tal vez me daría el valor que necesito para volver a casa. No sooner did I say those words than the phone rings and you tell me you have a message from God. Tan pronto como yo dejé de orar, mi teléfono sonó y he allí tú me estás diciendo que tienes para mí un mensaje de Dios. He said, Lee Vanden, I don't know who you are, but this prodigal's going to church next weekend. Él dijo, Lee, vente, yo ni siquiera sé quién tú eres, pero este pródigo va a la iglesia la siguiente semana. I thought I was 2.5 years late. Yo pensé que yo estaba tarde 2 años y medio en cuanto a ese libro, But it was God's timing and it was spot on. pero era el tiempo de Dios justo en el momento adecuado. Impressions. He Impresiones. will even use impressions to Él talk to us. utilizará impresiones en tu mente para hablar. Here's my final scripture. He aquí mi escritura final. Psalms 27. Salmo 27, 7 y 8. Hear me as I pray, O Lord. Oye mi oración, oh Señor. Be merciful and answer me. Sé misericordioso y contéstame. My heart has heard you say, Mi corazón te ha oído decir, come and talk with me. ven y habla conmigo. And my heart responds, Y mi corazón responde, Lord, I'm coming. Señor, ven. Let's pray. Oremos. Lord Jesus, Señor Jesús, thank you that you want to communicate with us. gracias porque quieres comunicarte con nosotros. Thank you that you call us friends. Gracias por llamarnos amigos. Teach us to be still and to hear your voice. Enséñanos a estar quietos para escuchar tu voz. And thank you for promising that you will speak to our hearts. Y gracias por prometer que hablarás a nuestro corazón. In your name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. God bless you. Dios los bendiga. Closing prayer is the end tonight. They told us that the theme song was going to be in the beginning, but not the end. So good night. Después de la oración, God ya go estaban with you. despedidos porque me informaron que el himno tema sería al
comienzo y no al final. Así que buenas noches, Dios vaya con ustedes.